¿Quién es Jesús para las religiones orientales? Quizá a los lectores les sorprenda descubrir que existe una tradición sobre Jesús en el Extremo Oriente. Esta sorpresa se deberá seguramente a dos motivos. El primero es la gran distancia entre los puntos donde tuvieron lugar la vida y el ministerio de Jesús y la extensión del Evangelio registrada en el Nuevo Testamento. El segundo es la gran diferencia entre las creencias judeocristianas y las existentes en Oriente. Quienes creen que Jesús se vio influenciado por la religión y el pensamiento filosófico orientales pensaron en superar esos dos obstáculos por dos vías diferentes. Primero, creen que en el momento en que empezó su ministerio público entre los 30 y los 35 años de edad, Jesús viajó a Extremo Oriente y volvió a Nazaret tras su estancia en Egipto. Segundo, sostienen que Jesús tenía mucho en común con la filosofía de personajes orientales como Krishna o Buda y que esa influencia se percibe en su enseñanza. Tercero, algunos piensan que la enseñanza sobre Jesús es un préstamo tomado de aspectos hinduistas de la historia de Krishna. ¿Existe alguna evidencia de que Jesús viajara por Oriente para estudiar en tierras de India o China? De entrada, no. No existen evidencias creíbles de que Jesús saliera de Israel para recorrer la gran distancia que le separaba de India, China o incluso un país más cercano como Persia. Estos no son más que imaginaciones por parte de quienes desean negar la unicidad de los sucesos que rodearon a Jesús y sus enseñanzas. Sabemos que cruzó el río Jordán hasta Perea y que llegó hasta el monte Hermón al norte, pero aparte de esto, sus viajes se circunscribieron al mar de Galilea y a Jerusalén, lugares donde iba para celebrar sus fiestas religiosas. Es cierto que probablemente Tomás llegase a India para predicar el Evangelio, seguramente dando pie así a estas historias, pero no existen evidencias de que Jesús lo hiciera. En segundo lugar, ¿existen semejanzas entre las enseñanzas de Jesús y las que hallamos en el hinduismo y el budismo? Bueno, algunos han alegado que existen similitudes entre las enseñanzas de Jesús y las de Krishna y Buda. ¿En qué sentido son parecidas, según esos proponentes? Krishna es el principio, el punto central y el final de todos los seres. Krishna es el principio, el punto central y el final de todos los seres. Y Jesús es el principio y el fin de todas las cosas. El texto bíblico presenta a Jesús como un ser eterno, mientras que el hinduismo entiende que Krishna es el origen de todos los seres. Supuestamente la narración del nacimiento de Jesús en Lucas 2, 25 al 35 se parece a la historia de Asita que figura en el Bhagavad Gita, pero un vistazo somero a un pasaje de este último 10, 12 al 13 demuestra que no es un paralelo del relato de Lucas. Jesús habló a menudo del reino de Dios y supuestamente el Bhagavad Gita hace comentarios parecidos. Sin embargo, cuando uno lee los relatos, el concepto hinduista del reino es bastante distinto al sentido que el de la Biblia y que da la Biblia, tanto por lo que respecta a su naturaleza como al fundamento de la entrada de una persona en él. Cuando uno examina la vida de Krishna en busca de los elementos necesarios de la enseñanza de Jesús contenida en los evangelios, no encuentra el nacimiento virginal, la encarnación, la vida sin pecado, la crucifixión, el descenso al infierno,
la resurrección y la ascensión al cielo. La única similitud entre las enseñanzas de Buda y la de Jesús tiene que ver con la compasión hacia las personas y la necesidad de transformar la enseñanza religiosa contemporánea. Podríamos aportar muchos más datos, pero la vida y las enseñanzas de Jesús difieren considerablemente de las de Krishna o Buda. En tercer lugar, ¿está la historia de Jesús fundamentada en la de Krishna? Este es un mito habitual, y algunos han llegado a afirmar que Eusebio y Agustín creyeron esto. Sin embargo, esos dos padres de la Iglesia nunca afirmaron nada semejante y se han malinterpretado sus palabras. Según el hinduismo, Krishna, la octava manifestación del dios Vishnu, nació entre los años 1200 y 1900 a.C. Se dice que Jesús es una manifestación posterior. Después de admitir que ambos empezaron sus ministerios teniendo más o menos la misma edad, que los dos ayunaron y llevaron una vida sencilla, la similitud entre Jesús y Buda acaba en gran medida ahí. El significado de estas enseñanzas o semejanzas difieren mucho. En tanto que Buda recibió la iluminación mientras estaba sentado bajo un árbol, Jesús recibió su comisión en un acto público con la luz del Espíritu Santo que descendió como una paloma en su bautismo y con la voz del Padre desde los cielos. El ayuno de Jesús se relacionó con resistir la tentación y no con la contemplación de uno mismo, como en el caso de Buda. Si bien es cierto, sin duda, que el Evangelio de Cristo fue transmitido por Oriente en las décadas y siglos posteriores a la ascensión de Jesucristo, Cristo y el cristianismo son incompatibles con el hinduismo y el budismo, y sobre todo, y el pensamiento reciente de la nueva era, basado en el misticismo oriental. La nueva era basa su pensamiento en el misticismo oriental. Este último se centra en la contemplación y en la negación del mundo físico, el rechazo de la existencia del pecado como fundamento del juicio eterno y de la necesidad de salvación por medio de la muerte de un hombre perfecto para obtener el perdón de los pecados. Contrario a todo esto, Jesús representa el cumplimiento de la Biblia hebrea con su creencia en un mundo físico real, un Dios trascendente y la necesidad del perdón para ser salvo. Jesús y la religión oriental están infinitamente lejos el uno de la otra.